Y ahora estamos junto a Emilia Storani porque estamos atravesando la Semana de la Lactancia Materna, una semana que este año tiene un lema que incluye a la mujer trabajadora y la lactancia como parte de un derecho que se debe cumplir. Buen día, Emi, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Sí, hoy estamos con este tema porque del 1 al 7 de agosto, del 1 de agosto al 7, se está desarrollando esta Semana Mundial de la Lactancia, que como vos decías, trata de poner en un mismo lugar a esta mujer trabajadora y los derechos que tenemos las mujeres trabajadoras que estamos, en este caso, lactando, ¿sí? Vamos a desarrollar un poco lo que tiene que ver con esta campaña. Esta campaña tiene, en principio, el objetivo de informar sobre cómo se debe dar la lactancia materna, cuál es la situación ideal. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud explicita en todos los estudios que ha desarrollado que debe haber, o en el mejor de los casos, idealmente, si se quiere, recomiendan que la lactancia se dé hasta los 6 meses de ese bebé recién nacido de forma exclusiva. Pero ahora vamos a hablar de esto, porque para que la lactancia materna se dé de forma exclusiva, se tienen que dar las condiciones laborales. Por eso se debe, en esta semana, se trata de concientizar y asegurar que los lugares de trabajo den apoyo a las mujeres trabajadoras que están en este momento lactando. También intenta la campaña involucrar de alguna manera a toda la sociedad en este momento de concientización, involucrar a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, pero también a los empleadores a que estas condiciones se den de esta manera, y también intenta galvanizar de alguna manera medidas para poder asegurar, como decíamos, las condiciones de trabajo y el apoyo a la lactancia materna. ¿Qué pasa con esta campaña? Bueno, como decíamos, se da todos los años tiene un lema diferente, se organiza con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF y con ministerios de sanidad de distintos puntos del mundo, porque estamos hablando, repetimos, de una campaña mundial, y en esta oportunidad se busca que estratégicamente las personas que captamos este mensaje de la Semana Mundial nos demos cuenta que es necesario defender los derechos esenciales de la maternidad, y uno de ellos es la lactancia materna y las condiciones para poder llevarlo adelante. Un dato que llama mucho la atención en este caso es que más de 500 millones de mujeres trabajadoras en el mundo, hablamos, ¿no? 500 millones de mujeres no tienen garantizados los derechos esenciales para poder llevar una lactancia materna como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero si vamos a la legislación de Argentina es uno de los países de este 20% que sí cumplen con una legislación, que sí tienen al menos una legislación, después ahora vamos a hablar del cumplimiento, pero que sí tiene una legislación para que obliga de alguna manera a que los empleadores les garanticen las condiciones laborales a las empleadas, hablamos siempre de mujeres, para que puedan cumplir con este cuidado, porque en definitiva la lactancia materna es parte del cuidado a niños y niñas, a bebés sobre todo. Vamos ahora a hablar exclusivamente de la legislación. Si la persona lactante, hablamos de esa madre o esa mujer trabajadora, trabaja en el sector privado en nuestro país, tiene derecho a 2 descansos diarios de media hora, y lo que se puede hacer es sumar esos 2 descansos, es decir, esa media hora con esa segunda media hora, y trabajar 1 hora menos por día. En el sector público también tiene derecho a 2 descansos de 1 hora, ¿sí? Esto también tiene que ver en función de la cantidad de horas laborales que tenga esa empleada. Entonces, derecho a 2 descansos diarios, y eso también se puede juntar y se puede reducir la carga laboral. ¿Esto cómo se da? Bueno, se da desde el día del nacimiento del bebé hasta que cumple el año, es decir, durante un año se debe respetar, o los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, deben respetar la lactancia materna y estas salidas o estos descansos. En el caso de que esta mujer trabajadora no pueda hacer una salida por lactancia, hablamos de las ciudades grandes donde las distancias son mucho más largas y el tiempo es mucho más acotado, se deben generar espacios adecuados para que la lactancia se pueda seguir dando, es decir, lactarios. Ahí hablamos de lactarios, y ahí ahora vamos a hablar de cómo se asegura este espacio en nuestro país. Obviamente estamos hablando
de dos sectores, ¿sí? El sector privado y el sector público. Lógicamente hay mujeres trabajadoras, muchísimas, que no están registradas, que no se encuentran registradas en nuestro país. Bueno, el empleador debería, más allá de que no tenemos la garantía en una ley todavía, porque eso está en debate en el Congreso, debería el empleador garantizar que esa madre trabajadora pueda hacer estas salidas por lactancia, estos descansos por lactancias. Recordemos entonces también a los empleadores, aquellas personas que están del otro lado, aquellas madres, aquellas personas lactantes que están del otro lado, la lactancia materna está recomendada por la Organización Mundial de la Salud durante los primeros 6 meses de vida. Y otra cosa que hay que recordar, que lo dije anteriormente, es parte del cuidado de los niños y niñas, la lactancia. Es un trabajo no remunerado. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las premisas que tiene esta Semana Mundial de la Salud es concientizar que las mujeres lactantes deben recibir igual remuneración a pesar de que tengan estos descansos o estas salidas por lactancia, ¿sí? No valen o no cabe lugar en nuestro país para que las personas que están lactando se les disminuya o se les acote el salario por tener el derecho a estas salidas, ¿sí? Igual es trabajo, así que igual remuneración. Esto para las mujeres, digo, por eso siempre hay como varios vericuetos cuando hablamos de lactancia materna, es algo que hablábamos con vos, Dani, también, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Las madres que desean lactar, que desean darle la teta, como decimos, a sus hijos e hijas, deben tener las condiciones adecuadas para poder realizarlo y deben tener el derecho garantizado. Aquellas madres, obviamente, que las hay y que también están en su derecho de no amamantar, también tienen que, por supuesto, transitarlo sin culpa, pero siempre sabiendo cuáles son nuestros derechos. Ahora sí hablamos de este artículo que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación puso no hace mucho en vigencia, impulsó su vigencia. Es el artículo 179, como para también ir buscando, el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice este artículo? Bueno, justamente esto, que las empresas deben ofrecer lactarios para aquellas madres que por alguna cuestión no pueden salir a amamantar a sus casas, o bien que hay un tercero, un segundo que es el padre o cualquier otro familiar, pueda llevar ese bebé al lugar de trabajo. Bueno, las empresas de más de 100 personas, lo repito, las empresas o los lugares que tienen más de 100 personas trabajando deben garantizar un espacio para que esas madres puedan amamantar a su bebé en su lugar de trabajo. ¿Cómo se llama esto? Un lactario. En el 2018 aquí en Trenquelauquen se aprobó una ordenanza que implicaba en ese momento un lactario para estos espacios públicos donde trabajan más de 100 personas. Podemos hablar del hospital, uno de los casos, podemos hablar de la municipalidad, del centro cívico, de muchísimos espacios. Bueno, eso se aprobó y pudimos averiguar que todavía no se ha llevado adelante, aunque sí se han realizado donaciones para estos espacios que denominamos lactarios. Repetimos esto, la lactancia es responsabilidad de todos, ¿sí? No solo de la madre de ese bebé, y lo que intenta hacer el Ministerio con el cumplimiento de este artículo dentro de la Ley de Contrato de Trabajo es llevar a concientizar sobre la responsabilidad del cuidado sin distinción de género, y además disminuir y cerrar de algún modo las brechas de género que se dan, porque sabemos las mujeres quizás que estamos lactando o aquellas personas que son absolutamente y exclusivamente responsables de esos bebés recién nacidos, de esos primeros meses, lo que termina pasando es que se les obstruye el desarrollo y la permanencia dentro de sus trabajos. Entonces lo que intenta hacer este artículo es propiciar las condiciones para que esto no suceda. Pero estuvimos charlando con Juan Pablo Vigliani, que es el titular del Ministerio de Desarrollo de la oficina local que tenemos aquí en Trenquelauquen, quien desarrolló este tema y sobre todo puso foco en este artículo que recién mencionaba. Como comunidad nos tenemos que involucrar todos para fomentar esta lactancia, y en la familia, tanto la pareja como el entorno, ayudar en una tarea más equitativa en las distribuciones del cuidado y las tareas del hogar. Asimismo, se propicia en el ámbito del trabajo distintas normas que propician la lactancia materna de la madre, por ejemplo, en el trabajo. En este sentido, la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 179, regula esta licencia que tienen las madres y permite
2 descansos diarios de media hora cada uno, que lo puede elegir la trabajadora, para tratar de amamantar a su hijo o extraer leche y después dársela a su bebé. Lo puede hacer dentro del mismo establecimiento laboral o retirarse y acercarse donde esté su bebé para que reciba la leche. En ciudades como las nuestras, por ahí quizás es más... funciona relativamente bien por las distancias del trabajo al hogar, entonces he conversado con otros sindicatos porque, bueno, lo que te decía yo, la ley de contrato de trabajo es la ley madre que regula el estándar mínimo. Después, cada actividad con sus gremios y cámaras empresarias pueden regular otros beneficios mejores, incluso con más tiempo. Hablaba con gente de SADOP, que son los docentes privados, y tienen el mismo tiempo que regula la ley de contrato de trabajo. Otros gremios también, así que esto es como medio general para todas las actividades. Será materia de cada actividad, de cada gremio, de luchar por mejores tiempos, pero en este sentido no tenemos mayores inconvenientes con esta regulación de 2 descansos diarios. También está la situación del padre, ¿no?, que tiene una licencia también por paternidad. Licencia para paternidad cuando nace el hijo, pero en este caso puntual de lactancia materna, la madre tiene, como te decía, estos 2 descansos diarios hasta 1 año desde la fecha de nacimiento del hijo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, sin incluir alimentos, bebidas, y después de los 6 meses sí incorporar progresivamente otro tipo de alimentos junto con la lactancia materna para un mejor crecimiento del bebé. Bueno, recién lo decía Juan Pablo Vigliani, la importancia y cómo se da a nivel local, ¿no?, estas salidas o estos descansos por lactancia. Lo último para cerrar en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, lo importante es de algún modo que entendamos que las tareas de cuidado que históricamente siempre estuvieron ligadas a las mujeres, que somos madres, pero que también somos hijas, y en algún momento de la vida siempre el cuidado de nuestros padres cuando llegan a una edad de adultos mayores termina recayendo sobre las mujeres hijas, que se entienda esto, ¿no?, que las tareas de cuidado tienen que poder redistribuirse, porque si no se sigue acentuando la desigualdad de género. Y además que necesitamos herramientas y políticas públicas que nos permitan redistribuir esas tareas de cuidado. Promover la lactancia materna tiene muchísimos beneficios. Para la salud sobre todo, pero también económicos, porque la leche materna está siempre disponible, es económica y genera bebés muy sanos, porque garantiza los nutrientes fundamentales, los mejores que necesita un bebé, que mirado también en términos numéricos, después son positivos para las economías y cuando hablamos sobre todo de la salud pública. Así que la apoyamos. Totalmente, desde acá totalmente. Apoyarla y sobre todo garantizar las condiciones es lo más importante. Gracias. Gracias, Emi.